Sí, claro, la Revolución Francesa es el principio de el bolchevismo es heredero directo de los jacobinos franceses, es decir, emplean métodos muy violentos para darle la vuelta al mundo, es decir, subvertir el orden establecido, ¿no? Lo que ellos consideran que es imperfecto, entonces el mundo antiguo hay que arrasarlo y construir sobre sus ruinas, construir un mundo nuevo, ¿no? Y cualquier violencia está justificada, la que haga falta, ¿no? Eso se vio en Rusia, pues, y luego se ha ido viendo en todos los países donde el comunismo se terminó implantando. En algunos con muchísima violencia, como es el caso de Camboya, ¿no? Donde se exterminó al 25% de la población, y en otros, pues bueno, se intentó, pero se quedaron a la mitad del trabajo, ¿no? El caso más claro es la Unión Soviética, donde quisieron construir una nueva Rusia y lo que hicieron fue dejar un país, bueno, realmente cambiarlo por completo, porque a la caída de la Unión Soviética ese país se parecía ya muy poco a la Rusia de los zares, es decir, las costumbres se habían subvertido, nunca mejor dicho, la natalidad había caído en picado, el medio ambiente estaba devastado, era un país lleno de querellas internas, de rencillas, las repúblicas se odiaban entre ellas, los rusos y los ucranianos, los uzbecos y los kazajos, etc. Es decir, todo el plan que habían hecho los Lenin y los suyos se vino abajo. Se consiguieron básicamente todo lo contrario de lo que pretendían. Es decir, básicamente porque al nazismo se le trata de manera distinta al comunismo, bueno, porque los comunistas ganaron la guerra, los soviéticos ganaron la guerra gracias al apoyo occidental, al apoyo de Estados Unidos y sobre todo a que enterraron 20 millones de personas en el campo de batalla, ¿no? El frente del este. Y porque el comunismo cuenta con una bula, pero eso ya lo decía Ravel hace 10 años, ¿no? La gran mascarada, ¿no? El nombre de las ideas, el nombre de las buenas intenciones, puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Y aunque no importa que consigas lo contrario o que tengas que matar a 5 millones de personas, matarlas de hambre, como en el caso del Holodomor en Ucrania, lo importante es que la intención era buena. Y el comunismo se basa sobre buenas intenciones, no sobre buenos resultados. De ahí que continuamente estén renaciendo las utopías. En Venezuela lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Es decir, no, vamos a superar el capitalismo y la burguesía y el régimen anterior. ¿Mediante qué? Mediante el socialismo del siglo XXI. Le pone lo del siglo XXI, pero realmente no deja de ser socialismo. Y eso incluye eliminar una parte de la población, ya sea mediante expulsión, en Venezuela los mandan a Miami o se vienen a España, o por las bravas, es decir, matándolos. El caso de la Unión Soviética, pues se les mató de todas las maneras imaginables, ¿no? La más grave de todas, o la matanza más masiva, fue la del Gulag, que los enviaban allí y allí básicamente morían de trabajos forzados, de hambre, de enfermedades y demás, cuando no directamente en pabellones de fusilamiento, ¿no? El comunismo implica eliminación del contrario, igual que el nazismo implica eliminación del contrario. Los nazis señalaron al contrario como al judío y los comunistas o los bolcheviques al burgués, y al burgués había que sacarle de ahí. A ver, si medimos por número de muertos, el peor es Stalin. A Stalin se le pueden atribuir directamente 20 millones de bajas, de víctimas mortales. A Lenin no tantas, pues que Lenin gobernó mucho menos, porque Lenin gobernó desde la Revolución Soviética en 1917 hasta su muerte en enero de 1924, que son entre medias hay una guerra civil. Es decir, su gobierno real de facto fueron 3-4 años, no más. Lo otro fue la toma del poder, la consolidación en el poder y luego ya vino el gobierno propiamente dicho. Lenin lo que hizo fue sentar las bases del comunismo real. Es decir, Stalin no hubiera podido hacer lo que hizo si no le hubiera dejado Lenin un estado totalitario tan perfecto y tan bien cimentado. Es decir, Stalin, cuando llega en 1927 y se convierte en el líder máximo, el líder supremo de la Unión Soviética, tiene todo organizado para poder sembrar el pánico y el terror que sembró durante los siguientes casi 25 años, porque él murió en el 53. Por eso yo creo que Lenin es el padre de la cosa, ¿no? Stalin fue un digno sucesor suyo, con la diferencia que Stalin tenía un carácter especialmente sádico. Entonces fue un matarife muy convencido, muy metido en su papel. Y él disfrutaba. La Gran Purga, por ejemplo, del año 38, pues quizá Lenin no lo hubiera hecho, no hubiera llegado a eso. Se hubiera conformado a los antiguos bolcheviques del 17 haberlos mandado a Siberia o a Sudacha, ¿no? Él no, él los eliminó de una manera malvada, uno a uno, los famosos procesos, ¿no? Entonces, yo creo que el peor, con diferencia, es Lenin. Ahora, sin desmerecer a Stalin, que se quedó bastante a gusto. El comunismo de toda la vida continúa en Corea del Norte. Corea del Norte sigue siendo un país estalinista.
pero estalinista, tan estalinista como lo fue la Rusia de los años 40 o 50, ¿no? Igual, clavado, con un líder máximo, tal, a la coreana, a la oriental. Y Cuba es un país comunista al 100% en la América hispana, ¿no? Es decir, con las variedades culturales propias. Es decir, el comunismo sigue existiendo, es una cosa que mucha gente piensa que pertenece al pasado, no, pertenece al presente. Hay dos regímenes comunistas en dos países pequeños pero significativos, y además está creciendo en otras áreas, sobre todo en Sudamérica, ¿no? En Venezuela hay un gobierno abiertamente comunista ya a estas alturas, en Bolivia 3/4 partes de lo mismo, y luego toda esa enfermedad se ha ido extendiendo con una mancha de aceite. Los tenemos en Argentina, no es un régimen comunista propiamente dicho, pero se le aproxima, ¿no? Es decir, las libertades individuales cada vez son menores, ¿no? En Ecuador 3/4 partes de lo mismo. Y en el resto del mundo, en Asia, que es donde vive prácticamente la mitad de la humanidad o más, ahí lo que ha habido es un renacer del capitalismo. Entonces, por ahora no lo estamos viendo. De hecho, antiguos países comunistas como China, que en parte lo sigue siendo, o Vietnam, se están abriendo al mercado mundial, pero siguen siendo en esencia, desde el punto de vista político, China sigue siendo un país comunista. Sigue siendo un país donde a los disidentes políticos se los condena a muerte, donde sigue habiendo presos políticos, miles, donde se les sigue ejecutando y fusilando y se les hace pagar la bala a su familia, ¿no? Es decir, esto es la gran verdad sobre China que nadie quiere reconocer, porque todo el mundo quiere invertir allí y enriquecerse allí. En Vietnam, algo muy similar. El Vietnam es el último gran país comunista de Indochina. Tanto Camboya como Laos y demás pues lo han ido abandonando. Pero vamos, que siempre está renaciendo. El caso venezolano yo creo que es paradigmático. Es decir, la idea, la utopía de poder cambiar el mundo y poderlo cambiar mediante la ley y la fuerza no va a remitir ni este siglo, ni el siguiente, ni el que viene. Es decir, la libertad, la libertad individual, el mundo que merece la pena, cuesta mucho mantenerlo y se tiene que luchar por él todos los días de todos los años. No hay ninguna, eso del que decía Fukuyama, el fin de la historia era una tontería como un piano. Y a la vista está como nos encontramos, ¿no? Respecto a los antiglobalización, estos son básicamente niños ricos de países desarrollados, de buenas familias, que bueno, pues se han dejado llevar un poco por la utopía y quieren echarle sal a su vida, ¿no? Y sal y pimienta a su vida, es como los del 15M aquí, una cosa así, ¿no? Gente que no sabe exactamente bien lo que quiere, aunque efectivamente los comunistas intentan pescar ahí. Pero dicen, bueno, si estos chavales están descontentos con el capitalismo, pues vamos a ver si conseguimos atraer a unos cuantos a nuestro lado y demás, ¿no? A ver, la socialdemocracia no tiene nada que ver con el comunismo, es un capitalismo aberrante, es un capitalismo asistencial, en el que una parte de la población, por ley, una parte se sigue respetando la propiedad privada, se sigue respetando los acuerdos entre individuos, el imperio de la ley, etcétera. Es decir, es lo que es España, es lo que es Alemania, es lo que es Suecia, incluso lo que es Estados Unidos hoy por hoy, es el consenso socialdemócrata después de la Guerra Mundial. La socialdemocracia es una manera en la que básicamente una casta política y una casta funcionarial y una casta de dependientes, pues, jornaleros, cineastas, etcétera, viven a costa de los que producen. La socialdemocracia per se es frágil, porque en el momento en que los que viven de los demás son más que los demás, en ese momento quiebran, que es lo que está empezando a suceder en el sur de Europa, por ejemplo, en España, en Grecia, en Portugal, etcétera, que no hay suficiente, como decían los del 15M, no hay pan para tanto chorizo, es decir, no hay gente productiva en una cantidad suficiente como para dar de comer a tanto dependiente, ¿no? Para mantener a tanto dependiente. En España tenemos 3 millones de funcionarios, medio millón de políticos profesionales y otros tantos de subsidiados de toda índole. Bien, todo esto sobre una masa laboral de trabajadores en el sector privado que será de 10 millones, 9-10 millones de personas. España es un país de 47 millones. ¿Vale? Bien, la socialdemocracia consiste en eso, no tiene nada de criminal ni nada de eso. Es una aberración del capitalismo, esencialmente. En el libro he tratado casos que son aparentemente aislados pero forman una línea común, y es ¿qué pasa cuando en un país dado se apoderan o se hacen con el poder
se hacen con el poder un partido como el comunista, que es esencialmente un partido secta, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Desde los orígenes remotos de la Revolución Rusa hasta los casos más recientes, pues los años 60, 70, el caso de en Etiopía, por ejemplo, en África el socialismo real llegó en los años 70, ¿no? Y hizo unas auténticas barbaridades, el caso de Etiopía, pues unas hambrunas tremendas, ¿no? O en Indochina, todo el holocausto camboyano fue en 1978, es decir, fue ayer por la tarde, como aquel que dice. Es decir, todos son espantosos, es decir, no hay ninguno, porque, y más para el que lo haya vivido. Tú no puedes decirle a un checo, no, es que lo vuestro fue un régimen comunista de cara amable. No, de cara amable sería para ti. Yo lo pasé fatal y me tuvieron, y estuve metido en la cárcel porque me denunció un vecino porque había hablado un día mal del gobierno, y entonces pasé 4 o 5 o 10 años de mi vida metido en una prisión en Ostrava. Claro, eso luego se lo cuenta un camboyano que estuvo a punto de morir y que lo enterraron vivo, pues claro, le parecerá nada, ¿no? En Camboya es donde se llegó a los niveles más inhumanos, pero en China es donde se cometieron las matanzas más salvajes. El caso del Gran Paso Adelante fue un intento de Mao para industrializar el país de golpe, ¿no? Pues se cargó a 40 millones de personas, es decir, el equivalente a la población de Argentina o de Colombia. O la historia de la revolución cultural, que también fue china, no fue tan gravosa en vidas, pero sí en los costes que tuvo para la cultura china, incluso para la población china. Durante unos años aquello fue el reino del sinsentido. Es decir, en cualquier momento te podían detener por la calle y darte una paliza, una panda de chavales de 14, 15 años, ¿no? Y luego en Occidente, yo creo que entendiendo Occidente, incluyendo a Rusia en Occidente, lo peor fueron los gulags, el sistema de campos de concentración, un sistema de campos que se mantuvo durante 30 o 40 años, institucionalizado. No fue la cosa esa, el fulgor loco del nazismo, que el sistema de campos del nazismo no llega a una década y tiene su momento máximo durante la guerra. Fue una locura muy localizada en el tiempo y durante una guerra mundial. No, el sistema de campo soviético nace en los años 20 y alcanza su punto máximo en los años 40-50 y a partir de ahí va poco a poco descendiendo hasta el final, hasta la caída del muro, donde ya, bueno, todavía no había como tal, el Gulag había terminado, pero seguía habiendo deportados a Siberia, seguía habiendo ciudades inmensas en el polo norte ruso donde había comunidades de presos. Es decir, un sistema penitenciario para castigar delitos de opinión, eso yo creo que es la peor parte, por los que murieron, por el daño que se hizo irreparable a la cultura, a la civilización europea, etcétera. Vamos, sin ninguna duda, porque además se reprodujo el sistema por todos los países de Europa del Este, ¿no? Por Bulgaria, Rumanía, etcétera, donde hay casos, en el libro los cuento, que son espeluznantes, casos sobre todo en Rumanía y Bulgaria. En principio el comunismo es un ideal, entre comillas, noble. Es decir, vamos a ser todos iguales porque hemos sido creados iguales, entonces no es justo que unos tengan más y otros tengan menos. Entonces, el chaval que se hace comunista o la base del comunismo es noble, es una idea noble de la sociedad. Tenemos que construir una sociedad igualitaria, porque somos iguales, todos tenemos 5 dedos, 2 manos, 2 ojos, una nariz, etcétera, ¿no? Porque tiene que haber diferencias de renta entre unos y otros. La idea del comunismo es más antigua que el siglo XX. La idea del comunismo la podemos llevar casi al principio de los tiempos civilizados, la idea de la comuna, de que todos tenemos que ser igual y todo lo que se produce se tiene que repartir de manera equitativa entre todos. Entonces, sobre esa base que es noble o razonable, que todos vivamos igual, las comunas de hecho no son eso, luego hay sobre todo en el comunismo contemporáneo, hay una parte muy importante de resentimiento y de envidia, es decir, de envidia al exitoso. El comunismo es inexplicable sin la ricofobia, sin odiar al más, pero odiar a muerte, un odio africano cartaginés hacia el que tiene algo más de éxito en la vida. Sin resentimiento no se pueden explicar ciertas cosas. No se puede explicar, por ejemplo, cosas como el Gulag. Es decir, este odio o cosas como el holocausto, el holodomor ucraniano, que perseguían a los campesinos, los llamaban kulaks porque decían que tenían, que eran propietarios. Kulak significa puño en ruso.
Y básicamente lo que iban los soviets era quitarles la vaca, la gallina y el poco más que tenían, ¿no? La parcelita que tenían por odio al rico, y empujaban al jornalero a apoderarse de lo que tenía ese kulak, ¿no? Ese pobre desgraciado que era un simple campesino, un pequeño campesino, ¿no? Y en la Guerra Civil Española, donde se hizo un experimento bastante sangriento con el comunismo, esto en la propia Madrid, donde estamos ahora mismo, aquí las milicias asaltaban las casas de la gente de clase media y media alta, de los abogados, de los arquitectos, etcétera, del barrio de Salamanca, que es un barrio muy selecto, y las asaltaban y las destrozaban. Si cogían a una señora la desnudaban en la calle, etcétera, que había un odio de clase, que es una cosa que fomenta muchísimo los comunistas, el odiar la clase. De hecho, siempre cuando a alguien, le sale por ejemplo un pobre que no es comunista, le llaman desclasado. Con esa frase yo me queda, no, tú eres un desclasado, tú no puedes tener los intereses de tu opresor, porque el comunismo se basa en una dialéctica muy hegeliana, ¿no? El bueno malo, etcétera, ¿no? Que es la que explica el mundo. Tú por supuesto estás en el lado de los buenos, y al malo, ¿qué vas a hacer con él? Pues o le toleras, ¿vale?, de aquella manera, o directamente lo eliminas, ¿no? Pero él es malo, él te ha hecho algo, tú eres pobre porque él es rico, y no hay más.